Contexto internacional, otros aspectos con don Andrés Guzmán, analista internacional que hoy nos acompaña. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días y bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, Luciana. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias y bueno, lástima que tengamos que hablar de este tema, invitarlo para hablar de este tema y no de cosas positivas. Realmente una noticia que ha dado vueltas el mundo, una situación de mucho dolor en Ucrania y un ataque que no ha cesado hasta el momento, pese a que ya se ha tenido una reunión que sí ha dado luz verde a algunos aspectos, pero no a lo importante, que es el cese de los ataques, Andrés. Sí, la reunión no ha podido prosperar en cuanto a cesar las hostilidades y bueno, todavía está por verse lo que va a pasar porque además los países de la OTAN, junto con Estados Unidos, están pensando en enviar aviones, ¿no?, a Ucrania, y eso naturalmente que podría desencadenar un conflicto mayor, ¿no? Entonces, lejos de desescalar, el conflicto está escalando y el avance de Rusia en Ucrania continúa, ¿no? Ahora, increíblemente, las fuerzas ucranianas han logrado contener y detener hasta ahora la ocupación de las grandes ciudades, pero eso no va a durar mucho tiempo más si es que Ucrania no recibe más ayuda, porque claramente Rusia es un poder militar muchísimo mayor que el de Ucrania. Entonces, lo que parece que va a venir es que Ucrania va a caer de todas formas en las próximas horas, va a ser dominada por Rusia, y a partir de ahí se realizarían otras reuniones, otro tipo de negociación, tal vez con un nuevo gobierno ucraniano, si es que el actual termina cayendo, y ahí sí se impondrían las nuevas líneas de la definición de lo que se va a hacer, de lo que al final de cuentas tiene que ocurrir. Rusia insiste con que solamente quiere desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, pero yo creo que al final de cuentas lo que también busca es quedarse con alguna parte del territorio ucraniano, al menos la parte este de Ucrania y seguramente Chernobyl y otros lugares estratégicos, ¿no? Ahora, Andrés, ¿qué acciones o qué actitudes tendrán que asumir otros países, o hablando de Europa, por ejemplo, en torno a lo acontecido? Sí, evidentemente hemos visto los pronunciamientos que se han realizado de manera oficial, las reuniones de emergencia, la ONU, en fin, pero ¿cuáles son las acciones que deberían asumir estos países? Bueno, continuar con las presiones, ¿no? Creo que al menos eso se puede hacer, y hasta ahora las acciones que ha adoptado Europa han sido bastante fuertes, bastante efectivas en el sentido de por lo menos generar en la población rusa un desconcierto y un escepticismo hacia la guerra y hacia su gobierno, ¿no? Porque creo que la forma de detener esto es que el pueblo ruso se manifieste contundentemente en contra de la guerra, que ya está ocurriendo, aunque no en una gran mayoría, pero ya hay gente en la calle que está desde el primer día que está pidiendo que cesen los ataques, y esa es la manera, ¿no? Afectar a la economía rusa de manera que los mismos ciudadanos pidan a su gobierno que paren los ataques, y se están logrando. Me parece que las acciones que han adoptado Europa y Estados Unidos han sido bastante sorprendentes en cuanto a la fuerza, la rapidez. ¿Pero serán Eh, suficientes, Andrés, estas sanciones? claro, tal vez no, pero la otra salida, como decía el presidente Biden, es ya la guerra total, el comienzo de una tercera guerra mundial, y eso obviamente habría que tratar de evitarlo por todos los medios. Entonces, es correcto, tal vez no es lo suficiente, y además no solo tal vez no es suficiente, sino que lo están poniendo a Putin contra las cuerdas en cierto sentido, y eso va a hacer que él mismo tenga eh, solo la alternativa nuclear para salir de todo esto, y eso es lo más peligroso, ¿no? Entonces, obviamente es bien difícil saber hasta dónde se puede apretar ahí y hasta dónde habría más bien que tratar de buscar otras salidas, pero en este momento cualquier intento o salida diplomática parece imposible, ¿no? Entonces, como decía, si bien la reacción de Europa y Estados Unidos ha sido rápida, cohesionada
bastante fuerte. Tal vez eso orilla a Putin a no poder adoptar otra salida que no sea una bomba nuclear, que naturalmente sería el peor escenario imaginable. ¿Y qué pasa con Entonces, los aliados de Rusia? ¿Será por esto que Rusia está sintiendo tanto poder y tanta seguridad de pese a haber convocado a un diálogo, asistido a un diálogo, continuar con estas medidas, continuar con la invasión y los ataques? eh, yo creo que el diálogo que ha aceptado sostener con el actual gobierno de Ucrania era simplemente para ganar tiempo, no, no con la verdadera intención de llegar a un acuerdo, porque a lo que le interesa a Rusia es derrocar a ese gobierno, ¿no? Están realmente muy indignados con Zelensky, el presidente actual de Ucrania, que lo llaman nazi, que es el demonio, y lo han dicho varias veces, ¿no? Entonces, la negociación en realidad no es sincera, me parece. Creo que están tratando de simplemente ganar tiempo y mostrarse como que sí están abiertos al diálogo, pero en realidad lo que realmente quieren hacer es destituir a ese gobierno, tomar la capital Kiev y dominar Ucrania, ¿no? Entonces, no, por ahí no creo que vaya a resurgir o a salir una solución a todo esto. Bien, bien, Andrés. Bueno, claro, estamos analizando este panorama internacional sumamente preocupante. Simplemente para aclarar, por favor, Andrés, ¿el objetivo de Rusia es anexar Ucrania a su territorio o mantener la independencia de Ucrania, pero que políticamente esté tal vez en el mismo lado, en la misma ala? Eso es lo que no vamos a saberlo hasta que realmente termine todo esto, porque de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno ruso, lo que quieren es desmilitarizar a Ucrania y desnazificar, o sea, eliminar a los nazis, ¿no? Que están ahí, que si es que efectivamente están, son unos grupos minoritarios que están en el este de Ucrania, efectivamente, oprimiendo a los rusos que viven ahí. Pero definitivamente el gobierno de Ucrania no es nazi, ¿no? El mismo presidente Zelensky es judío de religión. Entonces, no es tan cierto, eso parece ser una excusa, ¿no? Y lo que no sabemos es si realmente Rusia va a pretender quedarse con todo el territorio de Ucrania al final de cuentas, o como digo, con una parte, ¿no? Me parece que obviamente la solución de solo una parte sería mejor, sería más aceptable para la comunidad internacional, para la OTAN y Estados Unidos, como lo ha hecho el 2014 al quedarse con una parte de Ucrania, con Crimea. Pero lo que podríamos esperar es que si eso es así, Rusia después avanzar sobre otros países, ¿no? Y eso es parte de la doctrina militar y la doctrina internacional de Rusia, ¿no? Hay escritos, hay varios libros que apoyan esa idea, ¿no? De que Rusia tiene que recuperar lo que fue suyo, que tiene que volver a ser una gran potencia como lo fue durante la época de los zares y como lo fue durante la Unión Soviética. Entonces, eso es algo que los rusos están buscando efectivamente, es parte de su doctrina, está escrito en sus libros de estrategia y es muy probable que si esto se soluciona con una separación de Ucrania, como bien decías, con un arreglo en que parte de Ucrania se va a Rusia y parte se queda independiente o se va incluso hasta unir a la OTAN. Al final de cuentas, Rusia puede tratar de avanzar sobre otros países, quizás Moldovia, quizás los países bálticos, pero la cosa es seguir avanzando Muy y bien. tener un dominio sobre lo que era antes toda la Unión Soviética. Muy bien, Andrés, yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y este análisis internacional en torno a la situación de Rusia y Ucrania. Muchas gracias.